el inicio de esta clase, hablamos de los números racionales escritos en forma decimal, que es equivalente, por ejemplo, a decir un medio, se puede escribir como 0,5. Entonces ahora vamos a estudiar cuando nosotros, las particularidades que aparecen cuando escribimos de esta forma los números, pero siempre recordando que son lo mismo. Entonces la representación decimal de un número racional es la representación más cercana a los números enteros en el sentido que no hay denominador y nos permite a simple vista ordenarlos, que fue lo que yo hice antes en el ejemplo. Esto también de repente nos permite hacer operaciones de forma más fácil. Por ejemplo, si queremos sumar 3 medios y 6 quintos, lo que nosotros hacíamos era decir, ok, 3 medios y 6 quintos, calculábamos el mínimo común múltiplo y nos dábamos cuenta que era 10 entre 2 y 5, entonces multiplicábamos el 2 por 5 para obtener 10 y el 5 por 2 para obtener 10. Amplificábamos también el numerador de cada una de las fracciones que estamos sumando y eso nos da, por ejemplo, 27 sobre 30. Y, ok, es un poco largo, pero si nosotros escribimos el 3 medios y el 6 quintos como decimales, donde tenemos que 3 medios es 1,5 y 6 quintos es 1,2, está escrito acá, nosotros perfectamente podríamos llegar y sumar esto. ¿Cómo? Siempre manteniendo en la misma línea o alineados las comitas y sumando para abajo. O sea, si esto fuera un 15 y un 12, lo que uno hacía era simplemente decir, oh, esto es 7 y esto es 2, 27. Pero la diferencia es que ahora aparece una coma y tengo que respetar el lugar donde estoy con la coma. O sea, por ejemplo, no sé, si yo quiero 0,1, sumarle 0,01, ahí tengo que tener más ojo, porque siempre tengo que alinear la coma. Entonces si pongo 0,1 sumado con 0,01, acá no hay nada. Entonces si yo quiero sumar esto, recuerden que yo siempre puedo agregar ceros a la derecha o ceros a la izquierda si es que no hay más números aquí. Entonces yo puedo simplemente agregarle un 0 porque no hay nada, y esto sí lo puedo sumar para abajo, manteniendo el lugar de la coma. Y esto es 1 más 0 me da 1, y 0 más 1 me da 1. Entonces 0,11. Lo podríamos haber pasado a fracción, pero era un poquito más engorroso. Otro ejemplo es cuando nosotros nos preguntamos del orden, y fue lo que hicimos anteriormente. Si yo tengo los tres números racionales, 5 octavos, 13 sobre 20 y 3 quintos, a simple vista no es fácil de determinar qué número es mayor, pero si lo pasamos a números decimales, vamos a ver que 5 octavos es 0,625, 13 sobre 20 es 0,65 y 3 quintos es 0,6. Y claramente el número que es mayor es este. ¿Por qué? Porque si los ordeno, la recta numérica, acá está el 0, vamos a tener 0,6, 0,6, porque estoy adelante el 6, 25, y finalmente 0,65. Por ende, este es el número mayor, y si lo escribo en su forma fraccionaria, este es el mayor. Como vemos, esta representación consta de la parte entera, que corresponde a la parte que está antes de la comita, la cual es el número que va antes de la coma, que es lo que acabo de decir, que representa el mayor número entero que es menor al número. O sea, si yo tengo 1,5, es un número entero 1 más un decimal 0,5. A eso es lo que nos referimos, al entero más bajito que va de este número, el entero que va justo antes en la recta numérica. O sea, si yo escribo la recta numérica, tengo el 0 y solamente escribo los números enteros, entonces yo tengo el 1,5 por acá, 1,5, y la pregunta es ¿cuál es el número entero anterior? Bueno, es el 1. Entonces, cuando yo tengo la forma decimal, siempre considero el número entero anterior con la parte decimal que yo estoy agregando. Y otro ejemplo es considerar 2,15, es lo mismo que tener un número entero 2 más la parte decimal, 0,15. Y eso si lo pongo en la recta numérica, va un poquito después del 2, que sería 2,15. 2,15. Y acá estaría el 3. Entonces, como pueden ver, apaña de repente mucho utilizar el número decimal. Entonces la idea es para que ustedes desarrollen la intuición de cuándo utilizar cuál de los dos, y de repente no hay una pauta específica, pero soltando con varios ejercicios en la mano se van a dar cuenta cuándo es más beneficioso y cuándo no. Entonces, una vez que entendimos qué son los números decimales, podemos clasificarlos considerando qué tantos decimales tienen en la parte decimal. Por ejemplo, lo más simple sería decir que yo tengo un decimal finito, que es lo más común con lo que nos encontramos en el día a día, que es cuando poseemos finitas cifras. O sea, por ejemplo, 72,947, este número es un número decimal que posee infinitas cifras. Este número lo puedo escribir como 72,947 dividido sobre 1000. Porque si ustedes hacen la división, se van a dar cuenta que es lo mismo que
72, se los dejo como tarea, 947. Entonces, como este lo puedo escribir como fracción, es un número racional. Recuerden, esa es la definición. Lo puedo escribir como fracción. Y se dice finito porque tiene solamente 3 números en la parte decimal. Recuerden que este corresponde a la décima, centésima y milésima. También podríamos encontrarnos con que esto es infinito. Y aquí empieza el tema. Y esto es un dolor de cabeza para mucha gente. Pero tratemos de volver a entender qué es lo que significa esto. Tenemos decimales infinitos periódicos, y periódicos porque repetimos los números infinitas veces. Porque algo que es periódico es algo que se repite, que vuelve a suceder. Por eso los movimientos periódicos, como un péndulo, tiene un movimiento periódico porque siempre va y vuelve al mismo lugar con respecto a la zona de equilibrio, que sería la parte más de abajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un decimal finito periódico, hablamos de un decimal que posee una o más cifras que se repiten infinitamente. Entonces, un ejemplo es, ¿qué pasa si yo les pongo 3,16, 16, 16, 16, 16, 16 infinitos? Entonces, una forma de representar esa infinita cantidad de veces que yo repito el 16 es ponerle esta línea arriba. Y nosotros a esto lo llamamos el periodo. Entonces, el 16 corresponde al periodo. Bueno, aquí está abajo. ¿Qué es lo que se repite en mi número decimal? También lo podríamos encontrar con el caso del decimal infinito semiperiódico, que es parecido al anterior, pero tiene una diferencia. Es un número decimal infinito que posee una parte que no se repite y luego una que se repite en cifras infinitamente. Por ejemplo, podríamos tener el 42,35,88,88,88. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre este número y el anterior? Es que desde el 8 para adelante se empieza a repetir, y hay partes en el decimal que no se repiten. Entonces, lo que uno escribe es que, ok, la parte que se repite es el 8, entonces le pongo la línea de periodo, y eso quiere decir que el periodo es 8, que es lo que está escrito aquí, el periodo sería 8, mientras que la parte que no se repite recibe un nombre diferente, y se le llama anteperiodo, que es como lo que va antes del periodo. Claro, lo que va antes del periodo. Y en este caso es 35. Entonces podríamos, recapitulando, tener un decimal finito, que no cumple con ninguna cosa media extraña, decimal infinito periódico, que se repite para siempre un número en la parte decimal, y en el decimal infinito semiperiódico tenemos una parte que se mantiene normal y luego se empiezan a repetir, por ende le decimos semiperiódico. E infinito porque nunca acaban. Una pregunta que se podrían hacer ustedes es ¿cómo yo transformo de un decimal a fracción? Bueno, va a tener que depender de cuál de los 3 casos estoy. ¿Qué pasa si nosotros estamos en el decimal finito? Y eso ya lo dije antes, se escribe el numerador del número completo, o sea, sacamos la coma, como si antes era 72,974, escribimos 72.974, no existe la comita, un 1 seguido de tantos ceros como cifra tenga la parte decimal. O sea, si acá hay 3 cifras decimales, nosotros decimos que hay 3 ceros. Y esa es la forma de pasar de número decimal a fracción. En el caso del decimal infinito periódico, acá está un poquito más difícil, y acá es menos intuitivo, es que se escribe en el numerador la diferencia entre el número completo, que sería 316, y le restamos la parte entera, o sea, le restamos la parte que no es parte del periodo. Entonces sería 316 menos 3, y lo dividimos por tantos 9 como tengan la cifra del periodo. O sea, en este caso, ¿cuántos números hay en el periodo? Bueno, hay 1, hay 2. Hay 2 cifras que me interesan en este periodo, por ende lo divido por 2 9 seguidos. Y eso, 316 menos 3 me da 313, dividido sobre 99. Y esa es la forma en la que yo tengo que calcularlo. Finalmente tenemos el decimal infinito semiperiódico, que corresponde al caso donde yo además tenía el anteperiodo metido entre medio. ¿Cómo funcionaría dividir eso? Bueno, es la misma idea. En el numerador se escribe la diferencia entre el número completo, lo mismo que hicimos antes, y le restamos la parte que no es el periodo, la parte que no se repite. Yo escribo el número 42.358, como si no tuviera ninguna cosa extraña, y le resto lo que no es periódico. En este caso sería 42 y 35, o sea, le restaría 4.235. Luego, en el denominador, que correspondería a la división, le incluyo tantos 9 como tenga el periodo. O sea, ¿cuántas cifras tiene la parte periódica? Tiene una, por ende agrego un 9. Y luego agrego cuántos ceros tenga el anteperiodo. Recuerden que el anteperiodo en este caso sería 35, y acá tengo solo 2 cifras, por ende agrego 2 ceros. Y eso sería escribir este número en su forma decimal.
38.123 dividido en 900. Y esto es un poquito complicado, y la verdad es que a mí la primera vez que yo lo vi, siento que es como muy receta y nadie entiende en verdad lo que está pasando. O sea, ¿es acaso esto verdad? Ya les dije que sí, y ustedes pueden demostrarlo ocupando esta técnica. O sea, yo puedo escribir como de un decimal infinito, un infinito periódico, 0,9, eso es lo mismo que escribir el número sin las cosas decimales, le resto 0, pero restarle 0 no es hacerle nada, y lo divido por la cantidad de 9 que hayan de cifras en el periodo, que sería 1, por ende le pongo un 9, y eso me da 1. Claro, con esto sí queda demostrado que 0,9 periódico es 1. Pero ustedes me van a decir, ya, pero Bernie, en verdad es como medio extraño lo que estás haciendo, no tiene mucho sentido, y la verdad es que no te lo compro. Bueno, si no me lo compras, te voy a demostrar una cosa que alguien me mostró alguna vez, que es entender por qué esto es verdad. Entonces, una técnica es pensar lo siguiente. Esto es como un extra. Digamos que 0,999999999, etcétera, es un número raro. ¿Por qué es un número raro? Lo voy a llamar R de raro. ¿Qué pasaría si yo a R lo multiplico por 10? Voy a tener que eso es correr la coma una vez a la derecha y sería 9,999 y así, ¿verdad? Y eso sería 10 veces el número raro. Ahora, si a esta línea de abajo, a esta relación, le resto la anterior, o sea, sería 9 menos 0, me da 9, 9 menos 9 me da 0, 9 menos 9 me da 0, y así me da 0, o sea, me da 9. Es lo mismo que a 10 números raros restarle un número raro. ¿Y cuánto sería 10R menos R? Sería 10 manzanas menos una manzana, me da 9 números raros. O sea, esto es 9R. Y estos 9 pelados, 9 pelón, como diría un estudiante que yo tenía, y 9 es igual a 9R, por ende, ¿cuánto tiene que ser R? Tiene que ser 1. ¿Por qué 9 por cuánto me da 9? 1. Y demostramos que 0,99999 infinitos 9 es lo mismo que 1. Y esto sí me lo pueden comprar un poco más, ¿no? Esto tiene más sentido. Y esto se lo copió un profesor en la universidad, no es como que se me ocurrió a mí, pero a mí me hizo mucho sentido. Entonces, entiendan que esto es real, que esto aplica, ocúpenlo, aprendan a hacerlo de memoria, practíquenlo, que no se les olvide, y cada cierto tiempo vuelvan a repasarlo. Porque es fácil que se olvide esta técnica, en especial cuando estamos hablando de decimal infinito semiperiódico.